Baalbek, Líbano. Un lugar tan misterioso que ni los ingenieros de hoy en día pueden explicarlo del todo. Aquí enormes bloques de piedra, algunos con un peso superior al de un avión a reacción completamente cargado, están perfectamente alineados, apilados, con una precisión imposible. El más grande de todos, de más de 1000 toneladas, yace semienterrado en la cantera, como si quien lo talló simplemente se hubiera marchado a mitad del proyecto. Nos dicen que todo esto lo construyeron los romanos. Pero la cosa no termina de cuadrar. Los templos romanos que se alzan sobre estos cimientos parecen frágiles en comparación. El verdadero misterio está debajo de ellos. Esas piedras descomunales que ningún registro antiguo logra explicar. Sin herramientas, sin inscripciones, sin pruebas de cómo fueron movidas, levantadas o colocadas. Solo el resultado. Entonces, ¿quién construyó realmente Baalbek? ¿Cómo lograron mover las piedras más pesadas jamás utilizadas en una construcción antigua Yu? Sobre todo, ¿por qué construirlas? ¿Acaso aquellos ingenieros olvidados usaban una tecnología perdida o algo que aún no llegamos a comprender? Esta noche vamos a ir desentrañando las capas de este misterio, porque cuanto más profundizas, más extraño se vuelve todo. Desde la precisión desafiante de la física del trilitón hasta los secretos enterrados bajo el sitio, pasando por una posible conexión global que vincula Baalbek con las pirámides de Egipto y más allá, esta historia podría cambiar todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Si alguna vez te has preguntado cómo los constructores de la antigüedad lograron lo imposible, o si la línea temporal de la historia es tan completa como nos han contado, te conviene quedarte, porque al terminar este video puede que el misterio de Baalbek ya no parezca un misterio. Quizás empiece a verse como la prueba de algo mucho más grande, algo que la historia o bien pasó por alto o decidió ignorar. La mayoría de la gente reconoce Baalbek por sus imponentes ruinas romanas, esas columnas colosales que se alzan hacia el cielo, los restos del templo de Júpiter. A primera vista parece otro triunfo más de la ingeniería romana, pero lo que casi nadie sabe es que los romanos no construyeron la plataforma sobre la que se levantan esos templos, la heredaron. Y ese único detalle lo cambia todo. Bajo la arquitectura romana se esconde una base que precede a su imperio por miles de años. Una enorme base megalítica distinta a cualquier otra cosa en el mundo antiguo. Los arqueólogos coinciden en que las estructuras superiores datan aproximadamente del siglo I después de Cristo, pero las piedras de abajo cuentan una historia completamente distinta. Son mucho más antiguas, mucho más grandes y mucho más precisas que cualquier cosa que los romanos hayan construido. Cuanto más a fondo miras, menos encaja el sitio dentro de la historia conocida. Y es ahí donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. Los historiadores antiguos estaban tan desconcertados como nosotros hoy. Escritores griegos y árabes afirmaban que Baalbek había sido construido por gigantes o erigido antes del diluvio. Las leyendas locales lo vinculaban a Baal, el antiguo dios solar cananeo, y lo describían como un lugar cargado de energía divina. Incluso la Biblia menciona esta región como un centro de culto a Baal, un sitio asociado a rituales y alineaciones celestes. Pero más allá de los mitos hay algo innegable. La base es mucho más antigua que los romanos, y no hay civilización conocida que haya dejado constancia de haberla construido. No hay inscripciones, ni marcas de herramientas, ni indicios de cómo se extrajeron, trasladaron o colocaron estos bloques. La cantera cercana aún conserva piedras inacabadas, pero no queda rastro alguno de los métodos usados para transportarlas, ni caminos ni rampas, ni infraestructura capaz de soportar miles de toneladas de piedra. Algunos arqueólogos han intentado atribuírselo a los fenicios. Otros sugieren una cultura prerromana desconocida que se desvaneció sin dejar huella. Pero ninguna teoría explica del todo lo que tenemos frente a nosotros. La base parece pertenecer a una línea temporal completamente distinta, ausente de los registros históricos. Y sin embargo, esta ni siquiera es la parte más desconcertante, porque encima de esa base olvidada se alza algo que desafía todas las leyes conocidas de la construcción antigua. 3 bloques colosales que hacen que todo lo demás en Baalbek parezca pequeño. Se les conoce como el trilitón. Piedras tan inmensas que incluso las grúas modernas tendrían dificultades para moverlas. Cortadas a la perfección, colocadas a la perfección, alineadas a la perfección. Entonces, ¿quién las movió? ¿Cómo? ¿Y por qué construir a semejante escala cuando piedras más pequeñas habrían bastado igual? En la siguiente sección vamos a echarles un vistazo más de cerca a estas piedras imposibles. Y créeme, cuando veas lo que lograron aquí, vas a entender por qué ingenieros, arqueólogos e historiadores todavía no se ponen de acuerdo sobre cómo fue siquiera posible.
Cuanto más profundizas en Baalbek, más imposible resulta explicarlo. En el corazón del sitio se encuentra el Trilitón, 3 bloques colosales de piedra que hacen que el resto de las ruinas parezcan diminutas. Cada uno pesa aproximadamente 800 toneladas y aún así están apilados uno junto al otro con una precisión digna de máquina. Sus superficies son perfectamente planas, sus esquinas perfectamente cuadradas y están alineados con apenas unos pocos milímetros de diferencia entre sí. Ni siquiera los romanos maestros de la ingeniería, bajo cualquier criterio, construyeron jamás algo remotamente parecido. Una sola de estas piedras pesa más que un Boeing 747 a plena carga. Juntas forman una plataforma tan colosal que no se ha movido agrietado ni hundido en más de 2000 años. Y ese ni siquiera es el mayor de los misterios, porque a corta distancia en la antigua cantera yace la Piedra del Sur, un bloque aún mayor con un peso de entre 1000 y 1200 toneladas. Es la piedra tallada más grande jamás descubierta y no está sola. En 2014 los arqueólogos descubrieron otra piedra debajo apodada la Piedra de la Mujer Embarazada 2. Y es todavía más grande con un peso estimado de 1650 toneladas. Eso equivale más o menos a 4 ballenas azules adultas. Entonces, ¿cómo se movieron estas piedras? La cantera está a tan solo unos 900 metros del sitio del templo, pero se encuentra en Mona Peteaen, en una pendiente ascendente de unos 5 grados. Puede que no suene demasiado, pero para bloques que pesan más de 1 millón de kilogramos es una cuesta prácticamente imposible. Incluso con las grúas y vehículos de transporte más potentes de hoy, semejante desplazamiento requeriría contrapesos enormes, nivelación con láser y una coordinación mecánica milimétrica. La idea de que los constructores antiguos arrastraran estas piedras cuesta arriba con cuerdas, trineos y fuerza humana simplemente no cuadra. Ingenieros modernos han intentado recrear el proceso. Experimentos a pequeña escala con trineos, rodillos y lubricación han demostrado que con suficiente gente pueden moverse piedras de unas 100 toneladas a distancias cortas. Pero eso es apenas una fracción del tamaño del Trilitón. Llevar eso a 800 o 1000 toneladas hace que la física se venga abajo. Las cuerdas se revientan, los rodillos se astillan. Solo la fricción ya lo vuelve casi imposible. Incluso nuestras grúas de carga pesada más avanzadas como la LIEP RLR 13000 o el transportador Oruga de la NASA solo pueden manejar cargas de unas 600 a 700 toneladas en condiciones ideales. Y eso con el control de precisión de la hidráulica moderna y los cables de acero. Y sin embargo, hace miles de años, estos constructores antiguos no solo movieron piedras más pesadas que esas, sino que las colocaron a la perfección. Cada bloque encaja tan ajustado contra el siguiente, que no es posible deslizar ni la hoja de un cuchillo entre ellos. Sin mortero, sin relleno, solo cortes precisos encajados con un nivel de exactitud que desafía toda explicación. La alineación no es arquitectónica, es geométrica. El Trilitón forma parte de un patrón mayor dentro del trazado de Baalbek, una simetría que sugiere un diseño matemático deliberado. Y esto es lo que les quita el sueño a los ingenieros. Mover las piedras es un desafío, colocarlas con ese nivel de precisión es otro. Incluso con grúas harían falta días de calibración minuciosa para lograr lo que los antiguos consiguieron de algún modo a mano. Entonces, si nuestras grúas y máquinas modernas tendrían dificultades para mover siquiera una de estas piedras, ¿cómo lo lograron gentes de hace miles de años sin más que cuerdas, trineos y cinceles? Piénsalo. Si te diéramos cada gramo del conocimiento moderno, pero solo las herramientas que supuestamente tenían en aquel entonces, podrías hacerlo. Podría alguien. Ese es el verdadero misterio de Baalbek. No solo que estas piedras existan, sino que cada explicación que se nos ha dado sobre cómo fueron movidas se desmorona cuando se la examina con seriedad. En la siguiente sección repasaremos las llamadas teorías oficiales, rampas, trineos y fuerza humana. Y veremos hasta qué punto resultan imposibles cuando uno se pone a hacer cuentas. Cuanto más estudias Baalbek, más empieza a parecer que no fue construido únicamente para perdurar. Fue construido para decir algo. La orientación de la plataforma está casi perfectamente alineada con los puntos cardinales con un nivel de precisión muy por encima de lo que los romanos solían lograr. Sus esquinas marcan la posición del sol durante los solsticios, lo que sugiere que sus constructores no pensaban solo en arquitectura. Estaban cartografiando el cielo. Ese tipo de precisión no es exclusivo de Baalbek. Las mismas alineaciones solares y estelares aparecen en Giza, Teotihuacán y Stonehenge. A miles de kilómetros de distancia en culturas que supuestamente jamás se encontraron, se repite el mismo patrón.
Monumentos megalíticos diseñados en torno a los movimientos del firmamento. No eran coincidencias ni decisiones estéticas, eran deliberadas. Las personas que construyeron estos sitios estaban grabando conocimiento astronómico en la propia Tierra. Si miras más de cerca la geometría, el patrón se vuelve más claro. El trazado de Baalbek refleja las mismas proporciones 3, 4, 5 que definen la Gran Pirámide y otros sitios megalíticos. Esos números no eran azarosos. Representan ángulos rectos perfectos, una forma de equilibrio que captura estructural, pero también una constante matemática que aparece en todo desde el movimiento planetario hasta la mecánica orbital. Quienquiera que haya construido Baalbek no se limitaba a apilar piedras. Estaba construyendo en armonía con las leyes naturales de la tierra y el cielo. Entonces, ¿por qué dedicar semejante esfuerzo? ¿Qué propósito cumple realmente una base tan exacta, tan inmensa? Una teoría sostiene que la plataforma megalítica no se hizo en absoluto para el templo romano. Ya era antigua para entonces. Podría haber sido la base de un monumento aún más antiguo. Posiblemente un observatorio astronómico o un lugar ceremonial vinculado a los ciclos del sol. Otros piensan que los constructores estaban utilizando la geometría como una especie de código, preservando su comprensión del tiempo, el espacio y las proporciones de la Tierra de un modo que no pudiera borrarse. Sea cual sea su verdadero propósito, la precisión de Baalbek no habla solo de ingeniería, habla de intención. La misma intención que se encuentra en cada estructura antigua que desafía toda explicación, dejar algo permanente, algo que llevara el conocimiento hacia el futuro, aunque todo lo demás se perdiera. Y cuando alineas a Baalbek con los otros grandes monumentos del mundo, empieza a parecer menos una maravilla aislada y más una pieza dentro de un diseño mucho mayor, un mismo plano que une al mundo antiguo entero. Cuando empiezas a comparar Baalbek con otros sitios antiguos repartidos por el mundo, surge un patrón extraño. A miles de kilómetros de distancia separados por océanos y milenios, los constructores antiguos estaban haciendo lo mismo imposible: cortar, mover y ensamblar piedras enormes con una precisión microscópica. En Perú, en Sacsayhuamán y Ollantaytambo, hay muros hechos con bloques de varias toneladas que encajan tan a la perfección que no puedes meter ni la hoja de un cuchillo entre ellos. Cada piedra tallada de forma única como las piezas de un rompecabezas tridimensional, sin morteros, sin grietas, solo precisión en estado puro. Y luego está Baalbek construido del mismo modo, con bloques que los superan a todos. Continentes distintos, culturas distintas, la misma lógica de ingeniería. Estos monumentos comparten rasgos clave: piedras de cimentación de tamaño descomunal, construcción resistente a terremotos y alineaciones astronómicas exactas. Fueron diseñados para sobrevivir al tiempo mismo, y de algún modo lo han hecho. Muchos de ellos incluso se alinean entre sí geográficamente, ubicados a lo largo de líneas longitudinales o geodésicas precisas que sugieren una conciencia global de la forma de la Tierra mucho antes de que la ciencia moderna pudiera demostrarla. ¿Cómo es eso posible? La respuesta fácil es la coincidencia que los humanos en todas partes simplemente descubrieron los mismos métodos por su cuenta. Pero la consistencia va más allá del azar. La escala, la geometría, la precisión, todo apunta a un conocimiento compartido o a un redescubrimiento de principios antiguos transmitidos tras alguna catástrofe. Quizás un plano maestro que sobrevivió al colapso de una civilización que ya no recordamos. Hasta los nombres insinúan un origen común. En el cercano oriente, la palabra Baal se traduce como Señor de la Tierra o Señor del Cielo, un título que aparece a lo largo de distintas culturas y épocas. En Baalbek ese nombre se vuelve literal un lugar de adoración a un dios celeste construido sobre una plataforma alineada con los cielos. El mismo tema se repite alrededor del mundo. Los dioses del cielo, del sol y de las estrellas venerados en templos que reflejan el orden celeste. Es como si estos sitios fueran nodos dentro de una red, cada uno señalando algo más que un centro religioso, quizás puntos de importancia hasta energética o geográfica. Comparten orientación, matemáticas e incluso mitos. Y si de verdad estaban conectados, sugiere que los constructores antiguos pudieron tener una comprensión de la Tierra como un todo unificado mucho mayor de lo que solemos reconocer. Cuanto más a fondo miramos, más intencional se siente este patrón. Como los restos de un diseño global que en su momento abarcó continentes. Pero pese a todas las similitudes que podemos rastrear, queda una pregunta: ¿qué intentaban preservar? Las excavaciones recientes en Baalbek han echado más leña a uno de los misterios más antiguos de la historia.
En lo profundo de la cantera, los arqueólogos descubrieron otra piedra enorme más grande que cualquier hallazgo anterior. Enterrada durante siglos hace que la famosa Piedra del Sur parezca pequeña en comparación. Este nuevo bloque, llamado a veces la Piedra de la Mujer Embarazada, tiene un peso estimado de 1.650 toneladas. Fue tallado, modelado y preparado para su transporte, pero por razones que nadie entiende nunca se movió. Quien inició este trabajo alcanzó un nivel de ambición ingenieril que aún hoy roza lo imposible. Investigadores del Instituto Arqueológico Alemán estudiaron el sitio y concluyeron que estas piedras en efecto estaban destinadas a ser transportadas y colocadas, no a quedarse donde estaban. Su análisis sugiere que los constructores tenían un plan para trasladarlas, uno que exigía cálculo y preparación precisos. Pero eso plantea una pregunta aún mayor. Si estas piedras realmente debían arrastrarse cuesta arriba hasta la plataforma, ¿por qué detenerse a mitad del camino? ¿Qué pudo interrumpir un proyecto de semejante magnitud? Aún más reveladores son los detalles que se encuentran en la propia piedra. Los cortes, los ángulos y el acabado de la superficie muestran marcas de herramientas mucho más refinadas que las que suelen atribuírseles a los romanos. No son las marcas toscas de cantera de una mampostería corriente. Son consistentes, nítidas y deliberadas, lo que sugiere técnicas avanzadas que simplemente no deberían haber existido hace 2000 años. Geólogos modernos que han examinado los cimientos también han confirmado que partes de Baalbek son anteriores a la ocupación romana en varios siglos. Los romanos pudieron haber ampliado el sitio, pero el núcleo, el corazón megalítico de Baalbek, ya era antiguo cuando ellos llegaron. Y lo que se esconde debajo puede ser aún más importante que lo que se ve arriba. Recientes estudios con imágenes sísmicas y radares de penetración del suelo han revelado posibles cámaras y huecos bajo la plataforma, estructuras que no han sido excavadas debido a la inestabilidad política de la región. Algunos creen que podrían tratarse de fases de construcción más antiguas, niveles enterrados, o incluso vestigios de un complejo anterior sobre el que los romanos edificaron después. Sea lo que sea, sugieren que Baalbek no fue un proyecto único, sino parte de una historia mucho más larga, una que se remonta a una época que la arqueología oficial apenas reconoce. Entonces, ¿qué intentaban preservar estos constructores? Quizás Baalbek no era solo una plataforma para un templo. Quizás era un monumento al conocimiento mismo, una estructura diseñada para sobrevivir al tiempo, a las catástrofes y al auge y caída de los imperios. Su geometría, sus alineaciones y su precisión no eran simple decoración. Eran un registro escrito en el único idioma capaz de perdurar la piedra. Los descubrimientos hechos en la última década están cambiando todo lo que creíamos saber sobre Baalbek. Ahora sabemos que las piedras son más antiguas, más grandes y más precisas de lo que cualquiera imaginó. Los constructores no estaban improvisando. Estaban ejecutando un plan que aún no logramos descifrar del todo. Y si eso es cierto, significa que el misterio de Baalbek no se reduce a quién lo construyó. Se trata de qué intentaban proteger y por qué querían que perdurara para siempre. Entonces, ¿fue Baalbek realmente obra de ingenieros romanos? ¿O fueron los romanos meros guardianes que construyeron sobre las ruinas de algo mucho más antiguo? Después de todo lo que hemos descubierto, el secreto de Baalbek queda por fin claro. Estas piedras no se levantaron como un misterio, se levantaron como un mensaje. La precisión, la escala y la geometría demuestran que sus constructores entendían la ingeniería a un nivel que apenas estamos empezando a redescubrir. Puede que los romanos ampliaran Baalbek, pero no crearon su núcleo megalítico. Esa base pertenece a un capítulo mucho más antiguo de la historia humana, uno escrito por gentes cuyas habilidades hace tiempo que cayeron en el olvido. Ese es el verdadero secreto de Baalbek, no un mito ni una leyenda, sino la prueba de que nuestros ancestros eran mucho más avanzados de lo que hemos creído. No solo movieron piedras imposibles, construyeron un monumento para perdurar, preservando el conocimiento de un mundo que se negaba a desaparecer. Y si tienes tu propia teoría sobre cómo se construyó Baalbek o para qué estaba destinado, déjala en los comentarios. Estaremos respondiendo a nuestras favoritas. Y si quieres ver cómo estas mismas técnicas aparecen en otros monumentos antiguos alrededor del mundo, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. No olvides suscribirte para más inmersiones profundas en los misterios de nuestro pasado. Y como siempre, hasta la próxima, sigue siendo curioso.